Y a esta hora de la mañana está con nosotros vía Skype Vicente Albornoz, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Él es integrante del Consejo Asesor Económico del Gobierno, un analista con el que siempre contamos en este espacio. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Buen día. Un gusto estar aquí, Liz. Muy buenos días. Bueno, algunos temas por analizar y quería empezar con lo que ha sucedido en torno a estos dos proyectos de ley con carácter de urgente que precisamente pues el gobierno remitió a la Asamblea a propósito de la crisis que afrontamos como país por la pandemia. Uno de ellos ya aprobado, que es la Ley de Apoyo Humanitario, tras las objeciones que hizo el Gobierno Nacional. ¿Qué cambios va a empezar a sentir el país una vez que esto sea ya publicado en el registro oficial y que cuenta con ese consenso, no? A ver, desgraciadamente el país va a ver menos cambios de los que hubiera podido ver, porque la Asamblea destruyó algunas de las reformas importantes que proponía el presidente en su veto. Sobre todo temas de terminación adelantada de contratos laborales y cosas por el estilo. La Asamblea cometió el error grave, creo yo, de haber rechazado algunos de los vetos que proponía el presidente de la República, así que vamos a ver menos resultados de los esperados. Pero en todo caso, algo se puede ver, algo esperamos que se pueda ver de creación de empleo. ¿Por qué? Porque se simplificaron las normas laborales y ahora para una empresa es un poquito menos riesgoso contratar un nuevo empleado. ¿Cuál es el problema que había antes? Bueno, que sigue habiendo todavía, aunque en menos proporción. Si es que una empresa contrata a un empleado y el empleado resulta malo, es carísimo, costosísimo despedir a ese empleado. Eso hace que las empresas ni siquiera contraten al empleado. Por lo tanto, algo de eso se va a poder ver con estos cambios laborales que propone la ley humanitaria, que es la que ya está, ya pasó todos los pasos, ya va a la publicación en el registro oficial. Ahora, pero ahí precisamente ese es uno de los temas de mayor polémica, ¿no? Lo que sucede en cuanto a estos despidos, al despido y a la protección del empleo, también por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué debería darse quizás, conforme a lo que se aprobó, para así hacer viable que se pueda sostener de alguna manera, precautelar el empleo, pero al mismo tiempo lograr esa producción, mantener esa reactivación a través de la producción? ¿Cómo ir de la mano en esos dos sentidos? A ver, el problema es que el Ecuador tiene una enorme cantidad de empleo informal. Ese es el gran problema, y el empleo informal es poco productivo, es decir, una persona que trabaja en el sector informal produce poco y por lo tanto sus ingresos son bajos. El empleo formal, el empleo de mejor calidad, enfrenta un montón de trabas jurídicas, ¿no? Una empresa, primero, las remuneraciones en el Ecuador son relativamente altas y hay una cantidad enorme de ventajas laborales para los empleados formales y exclusivamente para los formales. El problema es que cuando empieza a reactivarse la economía y no hay un espacio para que los empleados formales consigan trabajo, no vamos realmente a volvernos más productivos. La productividad en el país está en el sector formal y por lo tanto ahí es donde hay que crear empleo, ahí es donde hay que buscar que haya unas normas que faciliten la creación de empleo. Hasta ahora las normas, algunas antiguas pero otras heredadas del gobierno anterior, más bien desincentivan crear empleo en el sector formal porque es demasiado inflexible. Entonces, ¿qué pasa? El Ecuador termina formando una cantidad enorme de trabajo informal, de empleados en el sector informal que no son empleados, al final casi todos son autoempleados. Y no es que tiene nada de malo el señor que vende jugo o agua de coco en la esquina. El único problema que hay es que produce poco. Podría producir mucho más y tener mucho más ingresos. El problema es que no lo está haciendo y por lo tanto tiene bajos ingresos. Ahora, ¿cómo mantener una reactivación económica a largo plazo? A ver, la única manera de que algo así se dé en el país es a través de un crecimiento hacia afuera. Y eso es un reto tremendamente complicado, el cual solo lo podemos enfrentar si somos muy flexibles, muy productivos y sobre todo si tomamos conciencia de cuán importante es el sector externo para un país tan pequeño como el Ecuador. Pero, y mientras eso pasa, podría ser el momento también de retomar esas reformas al Código Laboral, considerando que esta pandemia ha dejado una alta cifra de desempleos en el país, e incluso lo que se buscaría es evitar que siga habiendo la destrucción de ese empleo formal en el Ecuador. A ver, suena muy sensato proponer algo así. El problema es que yo no veo la sensatez necesaria en la Asamblea para hacerlo. Es decir, si la Asamblea pudo
armar una mayoría de 2/3 para oponerse a las reformas que proponía el presidente de la República, a las reformas que estaban en el veto. Entonces yo no veo la suficiente racionalidad en la Asamblea en un año electoral. Es decir, muchos de los asambleístas, yo estoy convencido que entienden perfectamente qué es lo que están aprobando. Los asambleístas son mucho más pilas de lo que creemos, mucho más despiertos de lo que creemos a veces, por la mala fama que tienen. Estoy seguro que entienden perfectamente lo que aprobaron y en el fondo no les importa. No les importa haber aprobado una ley que no va a crear empleo, una ley que va a ser muy limitada en su espacio de ayudar al mercado laboral. No les importa, porque les importa más el ganar votos, el aparecer en los medios, el presentarse como adalides de la lucha laboral, cosas por el estilo. No acaban de entender el daño que hacen al país cuando rechazan una ley de esas. Además de que hay un daño colateral que es importante, porque aprueban una ley de esas que es inconveniente y lo siguiente es que el sector empresarial se llena de una ola de pesimismo. Y si es que hay alguna cosa que puede ayudarle al país a salir adelante, será el momento en que el gobierno logre transmitirle optimismo al sector productivo. Por ahora solo se transmite pesimismo y eso es una de las cosas más dañinas que hay para producir en un país. Para producir en un país se necesita que la gente tenga el optimismo de lanzarse a invertir, a dedicarle tiempo, energía y esfuerzo a la producción, sabiendo que hay un futuro promisorio. Si es que no hay esa conciencia, si no hay esas ganas de sentarse a producir, los países se quedan atorados. Ahora, y ahora está como materia pendiente también el que en la Asamblea se pongan de acuerdo en torno a las objeciones al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, consenso que no se logró este fin de semana. Y hay uno de los temas en donde se centra también la discusión es en este techo, ¿no?, que podría alcanzar la deuda de aquí al 2032, donde se habla de llegar al 40% del Producto Interno Bruto. ¿Qué beneficios podría traer la calendarización de esta deuda, de poder ir estableciendo porcentajes en plazos específicos? A ver, eso le da al país un cierto horizonte de tiempo. Entendamos lo central. A ver, necesitamos, entre muchas cosas, para salir adelante, necesitamos un gobierno bien financiado. Si es que el gobierno está mal financiado, simplemente el país no genera la confianza necesaria afuera como para que empiece a venir dinero al país, como para que le presten dinero al país más barato, como para que el dinero de los ecuatorianos regrese al país. Uno de los grandes generadores de desconfianza es que tenemos un gobierno desfinanciado. Y a veces uno dice, bueno, solo es el gobierno el que está mal. No, la cosa va mucho más allá. A ver, si es que el riesgo país es tan alto porque la gente desconfía del gobierno, entonces hay que pagar unas tasas de interés altísimas para que la gente ponga su dinero en el Ecuador. Si usted quiere si usted es dueño de un banco y quiere que la gente le ponga la plata a, no sé, 2, 3 años plazo, que le pongan $100,000 a 3 años plazo, necesita pagar unas tasas de interés cercanas al 8%. Eso hace que los bancos a su vez prestan a tasas de interés altas, porque los bancos consiguen fondos en tasas sumamente altas. Y eso está conectado con que el país genera poca confianza, y el país genera poca confianza porque tenemos un gobierno desfinanciado. Entonces, el poner un cronograma de cómo tiene que ir bajando el déficit y por lo tanto, en realidad, cuándo tienen que generarse superávit y por lo tanto, cuándo va a reducirse la deuda pública, es darle al país una política de Estado, de poner en orden sus finanzas, algo que tuvimos hasta por ahí por el 2005 y después con Correa en el Ministerio de Finanzas y después con él en la presidencia, todo se botó a la basura y el país dejó de tener un rumbo fiscal de equilibrar sus finanzas. A mí me parece muy conveniente que la ley proponga un plazo, un horizonte temporal de ir arreglando las finanzas públicas, porque si no hacemos eso, el país no va a surgir. En serio, una de las cosas claves para que un país surja es que haya crédito, pero el crédito en el Ecuador siempre va a ser caro mientras el gobierno no genere confianza. No sé si me expliqué bien la relación entre crédito caro y gobierno que genera confianza, pero es central que hay un gobierno que genere confianza para que puedan venir capitales al país, se presten capitales a tasas más bajas y podamos reactivar el sector productivo del país, que al final ese es el objetivo. Bueno, y ese gobierno, esa confianza quizás se vio traducida en el apoyo de organismos multilaterales que regresaron con ese gobierno, ahora incluso en la época de pandemia han seguido mostrando su apoyo, pero ahí también hay se genera una incertidumbre, Vicente, y es ¿qué garantiza que los posteriores gobiernos puedan cumplir
con este compromiso que se adquiere de aquí a 12 años, como digo, con esta calendarización o este compromiso que se hace como país en este gobierno, pero es para un plazo de 12 años, es lo que se está estimando con esto que se está tratando dentro de la Asamblea. A ver, cuidado, el compromiso es del Ecuador con el Ecuador. Del Ecuador. Ese compromiso de largo plazo es del Ecuador con el Ecuador. El compromiso es con otras con instituciones multilaterales. Este rato no tenemos. Es un compromiso del Ecuador con el Ecuador. Yo creo que el rato en que cualquier gobierno electo, a no ser que realmente sea un gobierno muy malo el próximo que elijamos, cualquier gobierno electo va a encontrar ahí una hoja de ruta para seguir avanzando en algo central y hasta va a poder justificarse en eso. Es decir, si al próximo gobierno le dicen, señor, gaste más dinero en carreteras, va a poder decir, señores, no puedo, aquí tengo una hoja de ruta que me impide gastar más, una hoja de ruta que me dice que si es que gasto más, me salgo de la línea que necesitamos seguir para equilibrar las finanzas del país. A ver, no sé, a ratos da la impresión de que es el malvado gobierno el que tiene que equilibrarse. No, es porque el gobierno es el agente económico más grande, y si es que el agente económico más grande está desequilibrado, el país entero se desequilibra. Y eso hace que crezcamos menos, que generemos menos empleo, que traigamos menos inversión. No es el malvado gobierno el que tiene que equilibrarse, es el país el que tiene que equilibrarse, y el principal agente económico, que es el gobierno, es el primero que tiene que hacer eso. Yo creo realmente que hasta les puede ser útil a gobiernos futuros el presentar el que hay esta hoja de ruta, hay estos lineamientos. Yo no puedo subirme el gasto más en infraestructura porque tengo estas limitaciones. Hasta es una buena excusa para mantener las finanzas públicas equilibradas, que insisto, es algo absolutamente clave para el país en el largo plazo. Si no equilibramos las finanzas públicas, vamos a tener siempre un limitante al crecimiento. Y crecimiento es creación de empleo, reducción de pobreza, atraer inversión. Eso es lo que necesitamos hoy día, y una buena herramienta para crear la confianza necesaria para eso es tener un país con unas finanzas públicas equilibradas. Bueno, y ahí está pendiente ver qué resuelve la Asamblea en torno, si se llega al consenso o no, en torno a este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, a las objeciones que hizo el presidente Lenín Moreno. Quiero agradecerle, Vicente, que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Un gusto. El gusto es mío. Con eso de aquí ya me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un excelente